Buenos días, hermanos. Qué gran bendición es estar de vuelta con ustedes. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres y quiero empezar este sermón honrándolas a las madres sentadas en esta congregación. A todas ustedes, gracias por esa fidelidad ante el Señor. Hermanos, lo que la palabra de Dios dice acerca de una madre fiel dice más que lo que cualquier poema o cualquier poema que pudiéramos recitar o cualquier palabra bonita pudiéramos decir. Y Dios va a honrar a las madres esta mañana como Él sabe hacerlo, a través de su palabra. Y hermanos, el Día de las Madres no se siente igual para todas las madres en este lugar. Para algunas es un día de gozo, para otras es un día tierno, para otros abre heridas que normalmente se guardan en silencio. Hay quienes extrañan a su madre, algunos no recibieron de su madre lo que un hijo debió haber recibido. Algunas quisieron ser madres y todavía llevan ese dolor delante del Señor. Algunas madres necesitan ser animadas, algunas madres necesitan ser consoladas y hay otras madres que necesitan ser confrontadas. Así que hoy vamos a poner la maternidad bajo la autoridad de Dios, bajo la misericordia de Dios, bajo la santidad de Dios. Oremos. Padre nuestro, estamos delante de ti, Señor, delante de tu palabra en este Día de las Madres. Tú diseñaste la familia, Señor, tú diseñaste la maternidad. Señor, hoy honramos a las madres de esta congregación. Sostén a cada una con la palabra que vamos a estudiar. Padre, que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que sea tu voz la que caiga sobre nosotros, Señor, con peso santo, Señor, con gracia, Señor, con verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para ordenar nuestro camino en el texto que vamos a estudiar hoy, vamos a ver 4 verdades esta mañana. La primera es una fe sin máscara. La segunda es una fe sembrada en el hogar. La tercera es una fe recibida personalmente. Y la cuarta, una fe puesta en Cristo Jesús. El texto de hoy es 2 de Timoteo 1:5. La palabra de Dios dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo, hermanos, es una sola línea, y dentro de esa línea caben 3 vidas, 3 generaciones y una sola fe en Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, la fe de una madre no salva a su hijo. Dios salva por su gracia mediante el Evangelio. Y muchas veces en su providencia usa la fidelidad de una madre como instrumento para poner a Cristo delante de sus hijos. Pero nadie es salvo aparte de responder personalmente en fe a Cristo Jesús. Porque la fe de Loida, porque Cristo Jesús salvó a Loida a través de su fe. Cristo Jesús salvó a Eunice a través de su fe. Y la fe de Timoteo tuvo que ser de Timoteo. Este texto no habla de salvación por herencia. La fe se recibe personalmente en Cristo Jesús. Y esta mañana, en honor a las madres de esta congregación, vamos a ver exactamente lo que Dios hizo en Loida, en Eunice y en Timoteo. Y vamos a ver la razón por la cual honrar a una madre fiel empieza por creer en el Cristo en el que ella creyó y del que ella predicó. Punto número 1 es una fe sin máscara. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:5. Dice: pues tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también está en ti.
Noten cómo empieza Pablo, hermanos, tengo presente. No está diciendo me parece. Me está trayendo a la memoria algo que él ha visto, que ha probado y que le consta. Pablo no está impresionado por los dones de Timoteo. No empieza con su ministerio, no empieza con su capacidad, no empieza con su posición, empieza con su fe. Porque delante de Dios lo más importante no es que alguien sea útil dentro de la iglesia, sino que alguien sea sincero delante de Cristo. Y la palabra griega que Pablo usa para sincero es una sola, anupócritos. Y la palabra se constituye de an, que significa sin, y upócrites, que es un actor de teatro con máscara. Entonces es sin máscara. Lo que se ve por fuera es lo que hay adentro. La misma fe en privado y en público, la misma fe el domingo y el lunes. La fe genuina no cambia cuando nadie está viendo. A veces la máscara, hermanos, se ve muy religiosa, se ve como lenguaje correcto sin un corazón rendido a Dios. Se ve como asistencia fiel a la iglesia, pero sin obediencia en lo secreto. Se ve como conocimiento bíblico, pero sin quebrantamiento. Se ve como una familia que sabe comportarse en público, pero no sabe arrepentirse en privado. Hermanos, la hipocresía no siempre grita. A veces se sienta callada en la banca, a veces canta, a veces sirve, a veces conoce todas las respuestas correctas, pero se niega a rendirse a Cristo. Se niega a que Cristo gobierne el corazón. Jesús dijo, y cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, ya han recibido su recompensa. Hermanos, los fariseos oraban en la esquina para ser vistos. Su fe se encendía cuando alguien veía, pero se apagaba cuando no había nadie. Ya han recibido su recompensa, dice el texto. Entonces la mirada humana fue su recompensa completa, no hubo más. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era joven y temeroso, pero estaba tentado a suavizar el mensaje. Y el texto dice que Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso nos ayuda a entender que la fe no depende del temperamento humano. Dios es quien sostiene a los que llama a proclamar la palabra con fidelidad. Y eso nos ayuda a entender algo importante, hermanos. Fe sincera no significa una fe sin luchas. Timoteo tenía una fe sincera, pero necesitaba ser fortalecido. Tenía fe sincera, pero aún así Pablo tuvo que animarlo. Hermanos, una fe sincera puede temblar, pero no finge. Puede cansarse, pero no abandona a Cristo. Puede necesitar ánimo, pero no usa una máscara delante de Dios. La fe que Dios honra no es estar actuando fuerte. Es una fe real sostenida por un Salvador fuerte. Punto número 2, hermanos, es una fe sembrada en el hogar. Y hay otro contexto que no podemos saltarnos, hermanos, el contexto del hogar judío. Loida y Eunice obedecieron un mandato antiguo, un mandato que Dios dio a su pueblo 15 siglos antes. Hechos 16:1 dice, también llegó a Derbe y a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Eunice sembró la palabra en un hogar donde, hasta donde el texto nos deja ver, no aparece el liderazgo espiritual del padre. Eunice no podía obedecer por Timoteo, pero sí podía obedecer delante de Dios. No podía producir fe en su hijo, pero sí podía poner la verdad delante de su hijo. No podía controlar todo el ambiente que había en su casa, pero sí podía ser fiel con la luz que tenía. Madre, Dios no le pide que usted sea soberana, le pide que sea fiel. Y el Señor no la ve solamente por lo que usted hace, el Señor también ve lo que usted carga. Ve el cansancio que usted no explica, ve las lágrimas que usted se limpia antes de entrar a su casa, ve las oraciones que apenas si pueden salir con palabras, y ve ese amor que sigue presente aun cuando su corazón y su cuerpo están cansados. Y antes de llamarla a seguir sembrando, el Señor la sostiene a usted, porque usted también necesita gracia, usted también necesita consuelo. Usted también necesita al Cristo que anuncia a sus hijos. Madre, usted debe descansar en Cristo esta mañana. Dios no ha olvidado su nombre. Y noten algo hermoso, hermanos. El padre de Timoteo es descrito aquí, pero no es nombrado. Eunice es nombrada, Loida es nombrada. Y el mundo a veces recuerda a los hombres visibles y olvida a las mujeres escondidas. Pero Dios no es el mundo, hermanos. Dios escribió los nombres de estas mujeres en el registro apostólico. Su labor fue silenciosa, pero el cielo no la trató como pequeña. Deuteronomio 6 y 7 dicen: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás con diligencia a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando te sientes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Toda la vida cotidiana, hermanos, toda la casa, porque la casa siempre discipula. La pregunta no es si el hogar está discipulando, la pregunta es ¿qué está discipulando? ¿Quién lo está discipulando? Porque si la palabra de Dios no está discipulando a los hijos, otra persona lo va a hacer. Si Cristo no está formando la casa, el mundo lo va a hacer. Si la Biblia no se sienta en la mesa, otra autoridad se va a sentar ahí. Y Loida y Eunice decidieron que Dios iba a ser quien hablara en esa casa. Porque un hogar no discipula simplemente con clases formales, discipula con sus prioridades, discipula con su tono, discipula con lo que celebra, discipula con lo que tolera, discipula con lo que ve, discipula con lo que permite entrar por la pantalla, discipula con la manera en la que pide perdón, discipula con la manera en la que aborda el pecado. El hogar está predicando todos los días, hermanos. Y la pregunta entonces es, ¿qué evangelio está predicando? Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Noten, hermanos, desde la niñez. Eso no sucede por accidente. Eso sucede porque alguien decidió cuál iba a ser la prioridad del hogar. Alguien se sentó con ese niño. Alguien le contó de Abraham, de Moisés, de David y los profetas. Alguien llenó su memoria de la palabra de Dios. Y el ejemplo de Eunice es para ustedes, madres. Sigan sembrando.
Dios ha usado a madres solas para levantar pastores como Timoteo. Y lo sigue haciendo hoy. Y no pasemos por alto a Loida, hermanos. Dios no nombró solamente a la madre, nombró también a la abuela. Hay abuelas en el reino cuya influencia no es ruidosa, no es pública, no tiene plataforma, pero que es profundamente santa. Una abuela puede pensar que su temporada de utilidad en la tierra ya pasó, pero en este texto la abuela todavía es parte de la historia. Sus oraciones importaron, su instrucción importó, su presencia importó. Su fe no fue desperdiciada simplemente porque estaba una generación atrás. Tercer punto, hermanos, es una fe recibida personalmente. Romanos 10:17 nos dice cómo nace la fe. Dice la Biblia así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. No nace del linaje, hermanos, nace de oír la palabra de Cristo y creer. El pecador no despierta por su propio poder, es Dios quien, por medio de su palabra y de su Espíritu, abre el corazón e ilumina el entendimiento para que el pecador vea a Cristo y crea. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue llevada a sus padres, y después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni tampoco la obra que Él había hecho por Israel. Una generación entera que no conocía al Señor, hermanos. Hijos de padres que habían visto los milagros de Dios con sus propios ojos. Y la fe no pasó. Porque la fe no se transmite por herencia biológica. Tiene que ser la fe de cada quien delante de Dios. Y el caso de Timoteo es gracia extraordinaria. Pablo termina el versículo diciendo, estoy seguro que en ti también. Y esa convicción de Pablo no se formó en un solo día. Se formó a lo largo de años de viajes misioneros compartidos, años de ver a Timoteo estando bajo presión, años de observar cómo Timoteo respondía y cómo actuaba cuando nadie lo estaba viendo. Pablo vio que la fe de Timoteo no era solo de palabras, sino que era sincera, que él vivía su fe. La fe sincera no necesita defenderse con palabras, hermanos. Se defiende viviéndola. Juan 1:12-13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No de sangre. Entonces, ningún linaje biológico salva, hermanos, ni de la voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún esfuerzo religioso salva. Solamente Dios salva, porque la salvación es completamente obra de Dios. El nuevo nacimiento no viene por la familia, ni por la tradición religiosa, ni por la autosuficiencia humana, sino que se recibe personalmente por fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a estos evita. Apariencia de piedad, pero sin el poder que transforma. Es forma religiosa, pero sin el Cristo que salva. Y eso no salva a nadie. Puede dar pertenencia, puede dar consuelo, puede dar hábito, pero no da vida eterna. Y eso es religión sin Cristo. Y la religión sin Cristo es una de las formas más dañinas que hay de perdición. Porque deja al pecador tranquilo mientras está caminando directamente hacia el juicio.
El ateo sabe que está fuera. El rebelde sabe que está lejos de Dios. Pero el cristiano de palabras puede estar sentado en la banca, con la Biblia en la mano, con canciones en la boca, con recuerdos de su madre en el corazón, y aún así no haber nacido de nuevo. Eso es una máscara, hermanos, y ninguna máscara entra en el reino de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Hermanos, decir Señor, Señor, no prueba salvación. Profetizar y echar demonios fuera tampoco prueba salvación. Jamás. Cristo no dijo poco, no dijo casi, dijo jamás los conocí. Entonces, el cristianismo de apariencias puede producir todo lo que usted quiera, pero menos lo único que importa, una relación real con Cristo Jesús. Jeremías 17:9 habla del corazón engañoso, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Hermanos, el corazón no solamente está mal, está engañado y necesita que Dios lo confronte con verdad. Porque es capaz de sentarse toda la vida en la iglesia y nunca ver su propia condición delante de Dios. Es capaz de heredar ese lenguaje de la fe sin que la fe lo haya tocado. Y Ezequiel 36:26 habla de un corazón nuevo. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra. Así nace el ser humano delante de Dios. Un corazón que oye la palabra y no se mueve. Un corazón que oye el evangelio y que no responde. Y la única solución a eso no es más esfuerzo religioso, hermanos, ni más años en la iglesia. La única solución es la gracia de Dios, obrando por su Espíritu a través de su palabra. Hermanos, la fe sincera no nace del esfuerzo humano ni se hereda de la familia. La fe sincera es una respuesta real del pecador a Cristo. Una respuesta que surge cuando uno oye la palabra proclamada y es convencido por el Espíritu Santo y responde personalmente en fe al Señor Jesucristo. No es una obra del mérito humano, sino que es la gracia de Dios obrando por su Espíritu en el Evangelio. Y así llama al pecador a arrepentirse y a creer en Cristo Jesús. La fidelidad de Loida y de Eunice fue real y el texto honra eso. Dios usó esa fidelidad. Y si alguien quiere leer este pasaje como si fuera una fórmula y se dice a sí mismo, si yo hago lo que Loida y Eunice hicieron, mis hijos van a creer. Eso no es lo que el texto está diciendo, hermanos. Y quisiera decirle primero a las madres que todavía no ven fruto en sus hijos. Hermanas, su fidelidad no ha fallado, aunque el resultado todavía no se vea. Usted plantó, usted regó, usted oró, pero el crecimiento lo da Dios cuando quiere. Y segundo, a las madres
cuyos hijos sí creyeron, no se digan a sí mismas: yo los crié bien, porque la conversión de su hijo no es su logro, es la gracia de Dios, utilizando medios imperfectos, instrumentos en las manos de Dios, usadas por Él para sembrar la palabra. Mientras cada hijo sigue siendo llamado a responder personalmente en fe a Cristo Jesús. Y a todos los hijos e hijas en este lugar esta mañana, honren a sus madres con todo el corazón, pero adoren solo a Dios. El último punto, hermanos, es una fe puesta en Cristo. Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ninguna madre puede cargar la culpa de su hijo delante del Señor. Solo uno. Solo Cristo pudo estar en el lugar del pecador, herido, molido y castigado por un pecado que no era suyo, sino que era nuestro. Ahí está el centro, porque el verso no dice que solamente sufrió, dice que sufrió por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. Eso fue una sustitución. Él tomó nuestro lugar. Segunda de Timoteo 1, 9 al 10, dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un santo llamamiento, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Es un llamamiento santo, hermanos, no es según nuestras obras, sino según su propósito. Cristo abolió la muerte, la venció en la cruz y en la tumba vacía. La vida y la inmortalidad son sacadas a la luz a través del Evangelio. Toda religión falsa en este mundo le dice al pecador: párate delante de Dios con tus méritos, con tus obras, con tu sinceridad, con tu historia, con lo que intentaste ser. Pero el Evangelio de Cristo Jesús dice algo completamente distinto. Dice que no puedes pararte delante de Dios con la seguridad puesta en ti mismo, porque tu culpa es real, tu pecado es real, tu familia no puede cubrirte, tu madre no puede salvarte, tus lágrimas no pueden limpiarte, tus promesas no pueden justificarte, tu religión no puede absorber la ira santa de Dios. Necesitas a otro, necesitas a uno que pueda tomar tu lugar. Y solamente uno pudo hacerlo. Solo uno pudo pararse en el lugar del pecador. Solo uno pudo cargar la culpa que no era suya. Solo uno pudo morir como sustituto y levantarse como vencedor. Nuestro amado Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14 dice: retén la norma de las sanas palabras que has escuchado de mí, en la fe y el temor que están en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el buen tesoro que te fue encomendado. La fe sincera de Timoteo era inseparable de este tesoro, hermanos, la sana doctrina en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo que habita en el creyente que lo capacita
para guardar la fe. La fe no se mide por cuánto se siente, hermanos. La fe se mide por la persona en la que descansa, en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo está hablando de una fe sincera, pero una fe sincera solamente salva si está puesta en el Salvador verdadero. La pregunta final no es solamente ¿tengo fe? No. La pregunta final es ¿dónde está puesta mi fe? Porque no basta con decir que la fe es sincera. Hay que preguntarnos, ¿fe en qué? Porque la sinceridad no salva a nadie por sí sola. Hay sinceridad falsa, hay sinceridad engañada, hay sinceridad en el budista, en el musulmán, en el espiritista de la esquina. Una fe sincera puesta en un falso Cristo sigue siendo perdición. Una fe intensa puesta en la religión sigue siendo muerte. Una fe emocional puesta en los recuerdos familiares sigue siendo insuficiente. Una fe antigua, heredada, respetable, visible y admirada, si no descansa en Cristo Jesús, no puede salvar, hermanos. Por eso es que este sermón no puede terminar viendo a Loida, no puede terminar viendo a Eunice, no puede terminar viendo a Timoteo. Tiene que terminar viendo a Cristo Jesús. Porque el Día de las Madres puede mover emociones profundas en nosotros, pero las emociones no justifican al pecador. Puede despertar gratitud, pero la gratitud no lava la culpa. Puede traer lágrimas, pero las lágrimas no reconcilian al hombre con Dios. Necesitamos más que una memoria familiar, hermanos. Necesitamos más que una mañana tierna, más que una madre admirable. Necesitamos a un mediador, necesitamos a un redentor, necesitamos a Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre por tener una madre creyente. Nadie viene al Padre por haber crecido cerca de la Biblia. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Ni madre, ni tradición, ni oración repetida salvan. Solo Cristo. Loida necesitó un Salvador. Eunice necesitó un Salvador. Timoteo necesitó un Salvador. Pablo necesitó un Salvador. Y cada persona en este lugar hoy necesita un Salvador. Un sustituto, hermanos, alguien que pueda estar delante de Dios en lugar del culpable. Hermanos, la fe sincera mira fuera de sí, mira a Cristo, se aferra a Cristo, descansa en Cristo, se rinde a Cristo. Cristo es el único camino. Entonces, ¿qué es una fe sincera, hermanos? Es una fe puesta en Cristo, no puesta en la madre, no puesta en la familia, no puesta en la iglesia, puesta en Cristo. Solo Cristo pudo pararse en el lugar del pecador. Solo Cristo pudo llevar la herida que sana. Solo Cristo pudo abrir el camino al Padre. Solo Cristo es el que puede salvar para siempre. Por tanto, reciba a Cristo. Descanse en Cristo, permanezca en Cristo, proclame a Cristo y que toda la fe que sea nombrada en esta casa y en su casa sea hallada fe puesta en Él. Y madre, si hoy usted sale con lágrimas por un hijo que aún no cree, no salga cargando lo que solamente Dios puede cargar. Siga sembrando usted.
Usted siga orando, siga apuntando a Cristo Jesús, pero descanse en el Señor que salva. Si esta mañana usted sabe que Dios está tratando con su corazón, si usted sabe que su fe ha sido heredada pero no ha sido sincera, si usted sabe que ha tenido religión pero que no tiene a Cristo, si usted sabe que ha estado cerca de la iglesia pero lejos del Salvador, entonces no endurezca su corazón. Venga a Cristo hoy. Aquí estamos listos para orar con usted. Si necesita confesar a Cristo como Señor y Salvador, venga. Si necesita confesar que usted ha vivido de apariencias, venga. Si necesita decirme, hermano, no sé si mi fe es realmente mía, estoy aquí para ayudarle. Si Dios está quebrantando su corazón, no se esconda, confiese su necesidad y crea en Cristo Jesús. Oremos. Señor, hemos escuchado tu palabra en este Día de las Madres. Que no salga de aquí sin hacer tu obra, Señor. Tú eres el que salva por tu gracia, Señor. Nosotros solo hemos puesto tu palabra delante de tu pueblo, Señor. Que el que oye tu voz no endurezca su corazón, Señor, sino que se arrepiente y crea en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que hoy honres a las madres de esta congregación, que recibas a los que hoy extrañan a su propia madre y que salves a cada hijo que aún no conoce a tu Hijo. Levanta padres y esposos que lideren el hogar y que esta iglesia sea una iglesia de Loidas, de Eunices y de Timoteo, Señor, para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Dios. Amén.